sábado. Ok. Ajá, exacto, por ahí. Por esa parte nos quedamos por exigirlo. Sí, Ok. que no quieren implementar eso. No. Ah, sí, sí, el hecho de que lo quieren implementar en Honduras. No estamos lejos de que eso ocurra acá, por lo que les decía que estamos viviendo bajo un partido que ya está bien declarado que es socialista. Y los partidos socialistas son los que han llevado esta agenda a todos los países latinoamericanos. Lo intentaron en Ecuador, lo intentaron en Bolivia, hasta que sacaron a Rafael Correa, ¿verdad? Y a Evo Morales. Lo han hecho claramente en Venezuela, lo han hecho en Argentina, están intentándolo mucho en Chile, ¿verdad? Y eso viene desde España también, que allá puedo decir, Francia y España son como que la cuna de estas doctrinas que vienen también para América. Además de también el patrocinio en aquel momento cuando estaba Biden en el poder en Estados Unidos, también el Partido Demócrata de Estados Unidos tiene mucha agenda detrás de ello, que dicen ser demócratas, pero en realidad son socialistas disfrazados de democracia. De hecho, desde hace casi 200 años, la Iglesia Católica había mencionado que cuando el socialismo se pone un apodo como socialismo democrático o socialismo, no sé, capitalista o socialismo no sé qué, cada vez que se ponen un apodo es porque de alguna manera están demostrándose a sí mismos que el socialismo puro no funciona. Entonces tienen que maquillarlo con nombrecitos que bajen un poquito la preocupación de la gente para decirle a la gente, no, no somos igual que los socialistas a los que ustedes les tienen miedo, porque nosotros somos demócratas, ¿verdad? Sin embargo, esa tal supuesta democracia se viene abajo, como cuando vemos aquí en este país, que dicen ser también socialistas democráticos, y lo que tienen prácticamente es un sistema de nepotista, ¿verdad? Donde solo la familia. Miren que desde hace cuánto Merced Zelaya está al frente del Partido de Libertad y Refundación. Y uno se pregunta, ¿no hay más gente en Libertad y Refundación capaz? ¿Por qué solo Mel? ¿No hay gente más capaz, gente más formada, ¿verdad? Que Melito. Solo Mel realmente está en el partido al frente y solo él quiere tener el control. Cuando han habido otros líderes como Wilfredo Méndez o Nelson Ávila, ¿verdad? Los han hecho de menos, ¿verdad? Por eso como Nelson Ávila al final se fue a otro partido, a Partido Migrante. Entonces, son desplazados. Y eso que don Nelson Ávila, comparado a la capacidad profesional de Merced Zelaya, Nelson Ávila está muy arriba, está en la estratosfera realmente en formación académica por encima de lo que Merced Zelaya puede conocer a nivel de la formación académica. Y aún así, aún cuando era un gran candidato, no le dieron la oportunidad. No le han dado la oportunidad porque claramente hay un control de una familia y eso no puede ser llamado democracia. ¿Cómo llamarle democracia a eso? Si en la democracia prima la meritocracia, prima que estén los más importantes y más capaces, ¿verdad? Sobre todo los más capaces, más que los más importantes, los más capaces, los que realmente saben realmente hacer buena política, los que tienen además la formación a la altura de lo que el siglo XXI exige, formación académica, que es lo que requiere para que haya un excelente político. Pero no, han tenido gente muy capaz y aún así los han desplazado, ¿verdad? Se vuelven a veces un estorbo para el control que quieren mantener un solo sector de un partido. Y eso ocurre en todos los partidos políticos, no solamente ha ocurrido en Libre, también ha ocurrido en el Partido Nacional, ha ocurrido en el Partido Liberal, con los Rosenthal, por ejemplo, con los Facusé, por ejemplo, con los Canaguati en el Partido Nacional. Es decir, ha habido control de familias enteras alrededor de los partidos. No es extraño que Libre también haga lo mismo. Pero hoy lo hemos visto de una manera más declarada y destapada y hasta descarada. Entonces, por lo cual como que molesta un poco más al ver esto, ¿verdad? Aún más claro. Necesitamos realmente cambiar un poquito esta circunstancia y estar claramente con ojo al Cristo, ¿verdad? Me refiero atentos, con las antenas bien atentas a lo que está ocurriendo en el sector de la política, porque la historia de Honduras va a ir cambiando, ¿verdad? Si la gente se duerme, ¿verdad? Como dice el famoso dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, que no nos pasa. Exigir lo profesional es parte también de la psicología. Les decía que todos los profesionales tenemos que tener respeto por las personas con las que trabajamos. Me refiero a que tenemos que cuidar su información personal. Si soy ingeniero en sistemas, pues manejo la información de manera muy respaldada y con permiso evidentemente aprobado, porque yo puedo estar en una empresa y si la empresa a mí no me ha dado permiso para poder
¿cómo se puede decir? Llevar datos en una USB, no debo hacerlo, pero si es mi deber cuidar esa información, debo respaldarla lo mejor que puedo y custodiar esa información. Lo mismo si soy psicólogo o soy médico, cuidar la información personal. Si soy de derecho, cuidar claramente la información también de los casos que estoy llevando. Es importante tener respaldo de todo. Y aquí quiero comentarles un ejemplo, un claro ejemplo de lo que ocurre cuando la gente no es cuidadosa con la información de las personas. Conocí a un joven que vino, era de Colombia, vino aquí a Occidente en la época de la famosa empresa Digicel. Iban a poner antenas de Digicel aquí por Occidente, no voy a decir exactamente dónde, pero de pronto este joven se le arruinó la computadora. Y en la computadora tenía toda la información de los planos, presupuestos, contratos para la posición, colocar la antena en ese sector en el cual le quiero ocultar. El punto es que andaba preocupadísimo porque sabía que lo iban a despedir. Se iba a ganar incluso hasta una demanda, porque iba a perder claramente, toda la oportunidad laboral, todo lo iban a demandar y todo esto. Entonces logró conseguir por medio de la universidad que le ayudáramos a recuperar la información. Yo fui el que le ayudé a recuperar la información porque la computadora estaba con la famosa pantalla azul. Entonces había que formatearla, reinstalar el sistema operativo y ver cómo recuperar la información del disco duro. Entonces logré recuperar la información y con ese ejemplo que pude ver yo, me di cuenta qué importante es tener respaldo, respaldarlo bien. Hoy tenemos la facilidad de la nube, es decir, Google Drive, Mediafire, Dropbox, ¿verdad? Donde podemos guardar la información aun cuando es un poco peligroso, porque si la información es demasiado delicada, ¿verdad? Mejor evitar tener esa información en la nube y mejor guardarla en un disco duro aparte, tener unos 2 discos duros de respaldo aparte y ajenos y enllavados en un lugar muy importante. Lo digo porque en la nube también han habido robos de información. Entonces se han filtrado muchas documentaciones que no deberían haberse filtrado porque ustedes saben que hay hackers, ¿verdad? Y pueden perfectamente robar información de los servidores. Pero bueno, la importancia del sigilo profesional, ¿dónde lo hemos aprendido? ¿O de dónde lo aprendimos? Primero de la medicina, desde el juramento hipocrático, desde el famoso antiguo Hipócrates, que es el padre de la medicina occidental. Ya él enseñaba ese principio a sus discípulos, ¿verdad? El cuidar la información, que no debe saberlo más que la persona que tiene la enfermedad y quizá alguna persona responsable, decimos hoy en día, porque hay que darle consentimiento, hay que darle consentimiento informado tanto a la persona que recibe el tratamiento como también a aquella persona inmediatamente responsable de ella, ¿verdad? Si es que esta persona enferma no tiene, digamos, la conciencia, debe haber alguien responsable y solamente a esa persona se le debe dar la información. Debe haber retroalimentación psicológica. Por ejemplo, los psicólogos, cuando realizan test psicométricos, los mercadólogos, cuando realizan encuestas de mercadotecnia, deben tener el cuidado de dar cierta retroalimentación. Comúnmente, cuando se trata por ejemplo, de la mercadotecnia, lo que hacen es mandar cartas de agradecimiento cuando fue una encuesta, digamos, pero muy profesional, donde era con un gran documento bien elaborado y todo. Cuando se hizo incluso llamado a un lugar específico para aplicar la encuesta, cuando se hace eso, no solamente se les presenta la encuesta y se les pasa, sino que después se les envía a sus correos electrónicos un agradecimiento formal por haber colaborado con la investigación. Es parte de la retroalimentación. Incluso si se le puede compartir un poquito, ¿verdad?, de información para que vean lo importante que era, se debe hacer. Y en el caso de los psicólogos, no pueden hacer un test psicométrico sin retroalimentar el resultado del diagnóstico a la persona que participó. Yo he visto jóvenes en universidades que hacen su práctica profesional de psicología, levantan una batería de test psicométricos y al final, como hay que presentarlo al docente, se les olvida enviárselo a los pacientes y no pueden olvidar eso. Tienen que tener esa responsabilidad con la persona que esperaba obtener algún beneficio de esa encuesta, de ese test psicométrico. La política. En la política también el concepto de gobernar, tan perdido, tan olvidado. Hannah Arendt, en algunas de sus obras, ella es una filósofa que se declaró politóloga.
es decir, filósofa de la filosofía política. Ella es una alemana que se fue con sus parientes en la época de la Guerra Mundial a vivir a Estados Unidos. Y allá estuvo como maestra educando en las diferentes facultades de filosofía. Y en algunos de sus libros ella proponía recuperar el antiguo concepto de la filosofía que teníamos de gobernar, es decir, de política, pues. Y desgraciadamente se perdió, decía ella, porque está tan coludido de corrupción, tan prostituido el concepto, que ya no se sabe ni siquiera qué significa verdaderamente gobernar, qué significa hacer verdadera política. Por lo cual ella proponía que a la rama de la política se le agregara una letra E en medio para llamarle, en vez de política, poliética. Es decir, el gobierno de la polis con ética. Porque eso era lo que originalmente significaba política en la filosofía antigua, en la clásica. Hombres como Sócrates, Platón, Cicerón y todos ellos. El político es el que sabe servir al pueblo. Es el que pone por debajo del bien común sus intereses particulares. Prima primero beneficiar a las mayorías. Y por tanto, movido siempre como un acto libre, él decide participar del poder para poder beneficiar a todos. No se ha entendido todavía eso por lo visto, porque hoy lo que hemos visto es que los políticos se creen dueños del pueblo, y eso no es hacer política. La política originalmente era servir al pueblo, era decir, voy a dejar de trabajar en mi hacienda para ir a trabajar en beneficio de los demás. Eso era política. Hoy no, hoy agarran la política como si fuera su nueva hacienda, ¿verdad? Completamente tergiversada la realidad de lo que realmente debe ser la política en estos países latinoamericanos. Temas de debate político y de debate ético que son importantes hoy en día, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema del autoritarismo, el tema de la inmunidad política, que en este país es una realidad evidente. Aquí hay un montón de gente acusada de actos de corrupción desde la época de la Maxi. Desde que vino de la Maxi a Honduras, se señaló a muchísimos, con documento en mano, que se le entregó a Juan Orlando, ¿sí? Documento en mano. Mire, este señor, ¿verdad?, agarró dinerito para su cuenta bancaria. Este señor canalizó fondos del Estado a su cuenta bancaria. Y así, un montón de casos, con nombre y todo. Y muy pocos de ellos han sido puestos en manos de la justicia. Muchos están completamente libres, a otros se les dio cartas de libertad, a algunos ni siquiera se les ha llamado a juicio, porque la ley no ha imperado todavía. Entonces hay mucha inmunidad política en este país. El despotismo también que mencionamos, esta idea de que el político es absoluto, ¿verdad? Y entonces maneja todos los ministerios a su antojo, como le da la gana, y no buscando el beneficio del pueblo, sino su propia seguridad política. El salario del político también es un debate. En este país el debate comenzó durante la pandemia, cuando los diputados se subieron el sueldo al doble. Ganaban cerca de 50.000 lempiras y lo subieron a casi 100.000 y pico de lempiras. Y todavía salen algunos diputados, incluido el famoso Pedro de Libertad y Refundación, a decir que no le alcanza el sueldo, que no le alcanza los 95.000 pesos que le llegan a su cuenta, no le alcanzan al señor, ¿verdad? Cuando hay ciudadanos hondureños que se mantienen con 15.000 pesitos, con 12.000 pesitos, con 7.000 pesitos, logran sobrevivir. Ni siquiera el salario mínimo ganan la mayoría de los ciudadanos en este país, y a los señores diputados no les alcanza los casi más de 100.000 lempiras que tienen en su cuenta. Entonces hay claramente una injusticia muy evidenciada. De hecho, leía yo hace poquito que alguien denunciaba que en este país tenemos salarios que están 400% por debajo de la realidad del ingreso de otros países. Porque cuando uno, ahorita que por ejemplo estuve, de los 3 países que visité, el país más caro es París, es Francia. Roma todavía es un poquitito más cómoda algunas cosas, Madrid todavía aún más cómodo todavía, pero entre más nos vamos hacia ese lado, ¿verdad? Es más cara la realidad. Y cuando uno mira los precios, uno dice que es exagerado, como vale aquí un pequeño botecito de agua casi 50 pesos, un botecito de agua chiquito. Allá en Honduras vale 12 pesos todavía. Entonces uno dice que caro está aquí, pero en realidad no está tan caro, porque el ingreso que ellos tienen es muy superior al hondureño. Un salario mínimo en países europeos anda cerca de los 100.000 lempiras.
un salario mínimo, cerca de los 100.000 empiras. Es decir, los diputados hondureños están ganando como si estuvieran trabajando en lugares como Noruega, Suecia, Dinamarca. Están ganando sueldos al mismo nivel que los diputados de otros países ricos, cuando esa no es nuestra realidad. Y el ciudadano de a pie, el que arriesga su vida, el bombero, ¿cómo se llama? El minero, el que está pescando en alta mar, el que quiere trabajar, digamos, en servicios de riesgo, limpiando las calles, no ganan jamás ni siquiera el mínimo, ¿verdad? A duras penas se logra publicar en la Gaceta cómo deben ser los salarios, pero a la hora del té, en realidad, no están ganando a veces lo justo. Y claramente, ¿verdad? Vemos un gran margen inmenso, una gran brecha salarial entre los que están en el gobierno y los que están, sobre todo, los que están de diputados en el gobierno, porque los demás a veces ganan casi lo mismo, entre 30.000 a 40.000 empiras, pueden ganar alguien que trabaja en otros ministerios, pero que eso sí es un salario más o menos adecuado a la realidad hondureña. Un salario más o menos adecuado tendría que andar entre los 25 a 40.000 empiras, dependiendo qué tan importante sea el cargo, el esfuerzo físico que tenga y todo lo demás, pero también el nivel de preparación requerido para poder tener ese cargo. Pero más o menos, si somos realistas, el salario mínimo de un país como el nuestro tendría que andar arriba de 25.000 empiras. Y nadie está ganando eso, o sea, muy poca gente está ganando ese salario, ¿verdad? Por eso la realidad hondureña es tan dolorosa cuando vemos esa injusticia social, ¿verdad? Y pareciera que va a ser muy difícil lograr hacer que las empresas suban tanto su economía como para poder pagar esos salarios. No van a poder hacerlo. Cuando Mer Zelaya, cuando fue presidente, lo intentó, generó un caos tremendo. ¿Se acuerdan en el 2007, 2008 creo que fue, 2007, 2008, que don Mer Zelaya se le ocurrió la idea de hacer que pagaran los salarios? Permítanme, jóvenes, hay un feedback por aquí. Obligó prácticamente a los empresarios a subir el salario mínimo creo que de 5.000 a 7.000, creo que subieron como de 2.000 empiras de un solo al salario. Y en vez de beneficiar realmente a la gente, provocó un caos. ¿Por qué? Porque muchos empresarios no sintieron tener la capacidad para pagar esos salarios. ¿Y qué hicieron? Pues despidieron a un montón de gente. Entonces, en vez de ayudar a la población, más bien la damnificó con esa subida tan drástica. Permítanme, aquí hay un feedback también. Les pido, por favor, jóvenes, controlar sus micrófonos para que no existan estos feedback del ambiente en el que están, porque se escuchan ambulancias, patrullas y todo pasando por ahí. Y esto va a quedar grabado, va a quedar en la grabación que estoy teniendo de la clase. Entonces, para que no estorbe la grabación. Y cuando quieran participar, pues sí, levanten la mano y enciendan el micrófono. En cualquier momento pueden participar. Pues les decía de que en vez de ayudar a la población, la damnificó. Porque ese es el problema cuando alguien que no sabe de economía quiere meterse en temas de economía, ¿verdad? Que ese es el problema. Por eso necesitamos gente que sí sepa de estos temas para que no tomen decisiones así drásticas y dañen más bien la economía de los pueblos. Y el nepotismo. El nepotismo que claramente es un delito ético, como he venido diciendo, y en este país se ha vuelto costumbre, ¿verdad? Desde las alcaldías hasta la presidencia se ha vuelto costumbre que cuando yo me vuelvo alcalde pongo a mis familiares, si me vuelvo gobernador pongo a mis familiares, si me vuelvo diputado pongo a mis amigos cercanos a empresas del Estado, y si me vuelvo presidente pongo a mi familia cerca de los ministerios. Y eso es un delito ético que no deberíamos permitir en este país. Lo ha denunciado muchísimas veces el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, a través de la abogada Gabriela Castellanos. Y a pesar que ella ha hecho muchas veces esa denuncia, en este país no nos duele. En este país no nos parece que no nos estorba que en vez de tener a gente capaz, anden poniendo a cualquier paracaidista en el puesto de gobierno. Entonces, no aprendemos realmente de la historia hondureña y por eso seguimos repitiendo los errores del pasado. Prosiguiendo. De la economía, conceptos como salario, comercio, competitividad, poder adquisitivo, libre comercio, explotación, sostenibilidad, marginación y el concepto de clase que tanto le gustó a Karl Marx, ¿verdad? El gran debate que ha habido en temas de economía es cuál de los dos sistemas que se han propuesto, porque hay al menos dos sistemas famosos,
son los que funcionan, o el capitalismo o el socialismo. Quiero darles mi opinión al respecto. Históricamente, los países que han implementado el socialismo utópico, como pasó en Estados Unidos en la época de Robert Owen y su hijo Robert Dale Owen, ellos dos intentaron implementar un experimento de una especie de comuna socialista utópica en Estados Unidos, en Virginia, llamada la comuna New Harmony, Nueva Armonía, así le llamaron a la comuna. Y ese experimento no les duró. ¿Por qué? Porque querían que no hubiera clases sociales, que no hubiese gobierno y que cada uno simplemente trabajara y se dedicara a ser artesanos, agricultores, y cada quien desarrollara sus habilidades al máximo. Sin embargo, como fue un experimento novedoso, se llenó de un montón de gente que eran psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, que quisieron vivir la experiencia de New Harmony. Entonces, esta gente que era más intelectual que gente de oficios, se enojaba cuando la mandaban a trabajar, cuando la mandaban a cosechar, cuando la mandaban a agarrar machete, ¿sí? Entonces, la gente que solo quería tirársela de intelectual, no quería trabajar, era gente improductiva, y aún así querían exigir tener comida, tener lo necesario y todo. Cuando empezó el conflicto, ¿verdad? Robert Owen decidió colocar un comité formado de 6 personas, 3 personas elegidas por él y 3 personas elegidas por la comunidad para poder tratar los problemas de la comuna misma. Y cuando hizo esto, realmente se dio con la piedra entre los dientes. ¿Por qué? Porque al tomar esa decisión generó la primera clase social. Porque ese comité estaría por encima en autoridad y por encima de un poder democrático de toda la comunidad. Ellos son los que tomarían las decisiones por toda la comunidad. Entonces nació la clase aristócrata. El mismo experimento demostró que era imposible tener una sociedad sin gobierno, que era imposible tener una sociedad sin clases, y por tanto el experimento se vino abajo. Demostró que el sistema socialista utópico no puede funcionar, porque la gente que no quiere trabajar, es improductiva, y aún así van a querer exigir sus derechos. Y eso no ayuda económicamente al sistema, porque empobrece al sistema, lo empobrece. No se vuelve sostenible cuando no quieren trabajar todos con el mismo nivel e ímpetu. Entonces eso es lo que genera el socialismo, cuando vuelve a la gente dependiente. Y los demás países socialistas donde hubo socialismo a nivel de los gobiernos, como Camboya, por ejemplo, como Rusia, por ejemplo, el sistema también se vino abajo, porque se volvió un sistema opresivo, se volvió una dictadura, e incluso se cometieron grandes crímenes de purgas, genocidios, hambrunas, como pasó por ejemplo en Camboya, que el famoso líder absoluto de Camboya mandó a matar a un montón de gente opositora, ¿verdad? Una especie, y además se hacían purgas allá en la zona de los famosos, ¿cómo se llama? Gulags de los rusos. Entonces, y las grandes hambrunas, que generó un sistema cada vez más empobrecedor. Entonces se quedó evidenciado por la historia misma que el sistema socialista no funciona. ¿Y qué ha pasado cuando los países han sido capitalistas? Bueno, dirán algunos, el capitalismo ha traído guerras, ha traído invasión, ha traído todo esto. Sí, ha traído todo eso, pero el problema es que cuando ha habido, sí ha habido explotación, sí ha habido, ¿cómo se llama? Hegemonía y todo esto, pero cuando ha ocurrido esto, el sistema que está predominando no es en realidad capitalista, porque el verdadero capitalismo no tiene un control del Estado. El verdadero capitalismo, el capitalismo utópico, es que el Estado diga, ok, los que se encargan de la mercancía y el comercio, dedíquense a lo suyo, yo no meto mis manos ahí. Si ustedes quieren poner los precios, pongan los precios, y si les compran los productos al precio que usted le quiere poner, pues que se los compre. Y si no, pues que el mismo ciudadano se encargue de castigarlo a usted por poner un producto demasiado caro. Ese es el verdadero capitalismo, donde no hay control de precios por parte del Estado, donde no hay control tampoco de licitaciones, ni tampoco licencias para poder emprender y abrir mi negocio, ni tampoco control fiscal, ni tampoco impuestos
para sangrar las empresas de los pocos emprendedores que haya. Y eso es lo que estamos viviendo en este país. En este país no ha habido capitalismo serio porque hay un control estatal tremendo. Hay una especie de estado mercantilista, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá, es un estado mercantilista, no es un estado capitalista. El verdadero estado capitalista es aquel que libera el mercado, que deja el mercado en manos de los empresarios y que los empresarios se dedican a ser los pequeños, medianos y grandes empresarios que se dedican a producir. Y no andan metiendo las manos en el tema de solo protege nada más al obrero, es lo único que hace, es velar que al obrero se le pague su salario justo, nada más. Por tanto, no hemos vivido todavía lo que es el verdadero capitalismo. Verdadero capitalismo lo tuvo Estados Unidos por mucho tiempo. En los primeros años después de la descolonización, cuando Estados Unidos se volvió una serie de colonias industriales, ahí pudimos ver realmente en la historia el verdadero capitalismo funcionando, donde el Estado no le andaba diciendo a la gente lo que podía vender y lo que no podía vender. ¿Cuándo se arruinó el sistema de Estados Unidos? Cuando el Estado quiso tener control de eso y nació lo que llamamos el Fondo Nacional, cuando nace la banca del Estado, cuando surge el Banco Nacional, ¿verdad? O cuando surge lo que llamamos el Banco de Reserva de Estados Unidos, ahí es donde se arruina la economía, porque ya los empresarios están ligados a este sistema político. Pero originalmente el crecimiento económico que tuvo Estados Unidos fue en una época en la cual no había control estatal. Entonces, entre menos hay control estatal, más capitalismo verdadero va a haber. Y esto es lo que no hemos podido vivir todavía aquí en Honduras. Porque aquí incluso, si una persona se pone en la calle a vender su fruta, lo sacan a patadas los municipales. Como pasa en San Pedro Sula, o incluso lo vi en una ocasión también en Santa Rosa de Copán. Pero sobre todo en San Pedro Sula es donde ahí, antes, en la época de Calidonio, ¿verdad? Ahorita con el famoso, ¿cómo le llaman, hombre? El actual alcalde de San Pedro Sula, se me escapó el nombre, que le dicen Don Pollo, se me escapa el nombre de él. No he visto esa persecución, pero en época de Calidonio y de los anteriores, sí. De los municipales a ir robando, quitando los productos o decomisando productos a la gente que simplemente está haciendo el pan de cada día. ¿Y cómo llamarle a eso capitalismo? No se le puede llamar capitalismo si te van a quitar tu capital. No se le puede llamar a eso capitalismo. Es un control estatal tremendo. Entonces, cuando no hay respeto a esa libertad, no se puede hablar de verdadera ideología capitalista. Ahora bien, en esta visión económica, pues, ¿qué debates hemos tenido? El debate del salario que comenzó Carlos Marx comienza con ese gran debate al darse cuenta que los empresarios, cuando repartían la utilidad, determinaban un alto porcentaje para ellos y un pequeño porcentaje para repartirlo entre los empleados, lo cual es verdaderamente injusto. Esa plusvalía a la cual él atacó muchísimo, y sobre todo su colaborador que fue Friedrich Engels, él atacó mucho el tema de la plusvalía, que es esta ganancia injusta que llega a tener de la utilidad el señor productor, dejando apenas una miseria para el obrero, es lo que realmente genera la gran brecha entre el empresario y el obrero, lo cual volvió un debate interesante. La explotación laboral, la plusvalía misma, ¿verdad? El tema del capitalismo salvaje, que también hay un tipo de capitalismo salvaje. Y aquí quiero mencionarles algo interesante, algo ya para ir terminando, porque ya van a ser las 4:30 y vamos a ir al examen. Hay un filósofo que se llama Max Weber. Yo les invito a que busquen a Max Weber y busquen un libro de él, que lo pueden encontrar en el PDF en internet, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Léanse esa obra, repito el nombre, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber, en ese libro, quiero sintetizar una pequeña enseñanza de lo que él dice ahí, considera que el capitalismo salvaje nació por culpa de una doctrina protestante calvinista, del calvinismo europeo. Juan Calvino enseñaba que al obrero hay que pagarle poco para que trabaje más, para que se sienta entusiasmado a ganar más dinero. Enseñaba también, esa es la primera gran doctrina que él enseñaba, además que enseñaba la predestinación de la riqueza.
haciéndole creer a los de su iglesia que si yo era rico y me enriquecía aún a costa de la gente, es porque Dios lo permitía, porque la gracia de Dios estaba conmigo y por tanto es mi derecho tener riqueza. Entonces, esta predestinación de la riqueza generó lo que llamamos hoy en día el capitalismo salvaje. Lean la obra para que vean todo lo que él analizó hace casi más de 100 años en esa obra, pero que es una realidad muy clara, que ese pensamiento llegó de Europa a Estados Unidos, y de Estados Unidos ya se volvió cultura, ¿verdad? De salida de la doctrina protestante, se va a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y llega a toda Latinoamérica, ¿verdad? Por eso el capitalismo salvaje es una doctrina bastante maligna, y claramente este tipo de capitalismo es dañino. El capitalismo utópico no. El capitalismo utópico más bien sería la solución a tantos problemas que tenemos, pero no lo hemos querido implementar como se tiene que implementar. ¿Dónde lo han implementado más o menos cercano? Singapur. En Singapur se han implementado, aunque el sistema político es socialista, el sistema económico en realidad es de libre mercado capitalista. Y vean lo que era Singapur cuando había mucho control socialista en los años 40 y 50. Y vean lo que es Singapur hoy en día cuando los políticos dejaron de tener tantas manos metidas en el tema económico. Singapur pegó un levantón económico tremendo después de que quitaron muchos impuestos, ¿verdad? Y dejaron el libre mercado todo. Eso es lo que intenta hacer Javier Milei ahorita en Argentina. Ojalá que algún día en Honduras también entendamos que ese es el camino, si queremos realmente ver que hay un crecimiento económico en el país. Por lo pronto seguimos viendo un estado mercantilista, un gobierno que quiere manipular la economía de un país, cuando eso debería ser la ley de oferta y demanda. Porque usted, piense por un momento, usted cuando va a dos negocios donde venden camisas, ¿a dónde va a comprar usted la camisa? ¿Dónde está más caro o donde está más barato? Usted va a comprar la camisa donde esté más barato, porque eso es lo que nos dicta la lógica. Por tanto, es el mismo cliente el que va a castigar a los malos empresarios. Si un empresario quiere vender un producto carísimo, va a ser claramente castigado por la población que no le va a querer comprar. Y por tanto, él se va a tener que ver obligado a competir con mejores precios. Es decir, y vamos a llegar a un nivel de equilibrio tarde o temprano, donde los precios se mantendrán más o menos lógicos en diferentes negocios, ¿verdad? Porque claramente el que se quiera pasar de listo va a tener el castigo del pueblo. Eso es lo que llamamos capitalismo verdadero. Lo que pasa es que no hemos querido implementarlo y no lo hemos entendido todavía bien en muchas de las esferas sociales de este país. La explotación de recursos también es otro tema ético importante, y el socialismo salvaje, porque así como hay capitalismo salvaje, también hay socialismo salvaje. ¿Cómo cuál? Como el de Camboya, donde hubo cantidad de genocidios, ¿verdad? O como el de Rusia, donde hubo exterminio sistemático de gente contraria al régimen, o como hubo también en China, en la China comunista, ¿verdad? De Mao Zedong. Busquen ustedes en internet, en cualquier fuente que quieran encontrar, cuántas víctimas han habido por los genocidios del socialismo salvaje. Van a encontrar una cantidad de millones de personas asesinadas por culpa, bueno, de miles a millones de personas asesinadas en regímenes dictatoriales del socialismo salvaje. Así que el capitalismo salvaje ha generado guerras, pero también el socialismo salvaje ha generado sus guerras, ¿verdad? Ambos sistemas son malignos, ¿verdad? Si pudiéramos tener un híbrido entre el capitalismo y el socialismo, quizás sería una mejor solución. Es decir, imaginen, por ejemplo, una empresa con la doctrina económica del capitalismo, pero la conciencia social del socialismo. Híjole, tendríamos una especie de doctrina capital socialista muy buena, que podría ser la solución a muchos países, a nuestra realidad de desarrollo. Sin embargo, seguimos todavía peleando si rojos o azules, si negros o blancos, ¿verdad? Seguimos peleando todavía ideológicamente, pues sin darnos cuenta que ambos sistemas tienen cosas buenas que podemos sacar y unificar. ¿Y por qué no han podido verlo? Porque carecen de ética, solo están pensando en su propio beneficio. Y como solo piensan en su propio beneficio, les falta ética social, y esa ética social no les hace ver que hay otra manera de entender la realidad. Para ir terminando, a nivel de la pedagogía, concepto de concientización, concienciación, autonomía, dirección, castigo y motivadores. Y los temas de la pedagogía: el respeto, la altura pedagógica, la falta de vocación, el método, la exclusión social y el bullying, que son temas también vivos hoy en día.
Bien, jóvenes, vamos a la pequeña prueba de 10 puntitos. Solo son 10 preguntas de opción múltiple. Entren, por favor, a la plataforma del aula virtual con su cuenta siempre de la Metropolitana para que puedan entrar al examen. A través del menú de actividades pueden ir directamente a la actividad número 3, que es la actividad del examen. Está arriba, ¿verdad? Debajo del banner, exactamente debajo del primer banner donde está la guía didáctica, ahí está menú de actividades y pueden ir al examen del primer parcial. Nos podemos desconectar ya, ¿verdad, Juan? Sí, ya pueden desconectarse perfectamente, pueden entrar a hacer su examen. Bueno. Para que el internet no les vaya a fallar en medio del examen. Y esa presentación la va a subir. Voy a subir la presentación y también el video prontamente. Listo, gracias. Ok. Un gusto a todos, un placer conocerles también. Gracias por participar, nos vemos la siguiente clase. Gracias, igualmente. Gracias, Master. Gracias, Master. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Master. Un placer.